crecimiento con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. Juan José Díaz, ¿qué tal? Muy buen sábado y gracias por la apertura que tienes siempre al recomendar temas que quizá ya tienes algo preparado, pero te hago sugerencias y este tema me parecía muy importante y oportuno sobre, ayer lo decíamos en la mesa de análisis, qué tanto pueden influir los videojuegos, las armas de juguete en los niños y en las niñas. Muy buenos días. Buenos días, Axel. Sí, teníamos preparado un tema diferente porque viene la celebración o la conmemoración del Día del Cáncer, pero creo que esto es apremiante también para Sinaloa, es un tema importante y como psicólogo, como terapeuta, creo que el hecho de que volteen a ver el impacto de estos elementos en la sociedad, creo que siempre se agradece y es importante. Es un tema complejo porque estamos hablando de comportamiento humano, estamos hablando de apreciaciones, estamos hablando de percepciones y de cómo un contexto social puede influir en el desarrollo psicoemocional de una persona, que por supuesto que lo hace. Sin embargo, el cómo vamos a observar toda esta dinámica tan compleja hace que tengamos que, para entenderlo mejor, separarlo o desmenuzarlo para irlo entendiendo. Por una parte está la intención del Congreso del Estado de Sinaloa de promulgar esta ley para limitar el uso o el acceso de videojuegos y de armas de juguete para los niños, un poco tratando de influir en cómo se desenvuelve la sociedad, en cómo se desarrolla la sociedad en Culiacán o en Sinaloa. Y desmenuzando esta parte, como les decía, creo que es importante dividirlo en dos partes. Uno, cómo impacta en el niño un arma de juguete. El jugar con un juguete que tiene una connotación bélica, ¿no? Y otra, cómo esto impacta en una sociedad, que a final de cuentas eso es el tema de hoy. Primero tenemos que entender que el juego en un niño es completamente natural. Es más, es necesario, porque a través del juego el niño aprende connotaciones, significados, aprende a relacionarse, aprende a ocupar roles en la sociedad, aprende a identificarse, a socializar. Entonces el juego es una parte esencial en el desarrollo psicoemocional de cualquier persona. Por supuesto, hablando del juego, pues estamos hablando principalmente de una primera o segunda infancia, que es donde se dan más este tipo de actividades. Dentro de este análisis o de esta observación que hacemos del juego como un proceso de aprendizaje, pudiéramos entender que hay tres tipos de juego. Uno es el juego simbólico. Ese es en donde el niño juega, por ejemplo, a ser policía, juega a ser bombero, juega a ser doctor. Es en donde representa un rol. Otro tipo de juego es el juego de las reglas. Ahí, con este tipo de juegos que pueden ser juegos de mesa, béisbol, fútbol, es decir, en donde para que el niño participe tiene que cumplir con cierto tipo de anotaciones, tiene que cumplir con cierto tipo de reglas. Y el otro es el juego de imitación. Este es donde el niño imita a los adultos, lo que ve es lo que hace. Entonces tenemos tres tipos de juegos que pudieran ser los aprendizajes de los niños. El simbólico, el de reglas y el de imitación, ¿no? Conociendo estos tres tipos de juego que impactan en el desarrollo psicoemocional del niño, ahora sí integremos el otro elemento que son las armas de juguete. Por sí solo, el jugar con armas de juguete, el que los niños tengan acceso a videojuegos violentos, por así decirlo, según estudios, no impacta más allá del momento en el que lo están jugando. Okay. Estudios que se han hecho. Sin embargo, el contexto social es muy importante en cómo influyen estos juegos en el niño. Es decir, cuando un niño en cualquier parte del mundo juega con una pistolita de juguete, termina de jugar y ese contexto de tener un arma de juguete o de convivir o de manejar un arma de juguete en el juego termina. En Sinaloa pudiera ser diferente,
Porque cuando el niño termina de jugar con un arma de juguete, el juego a final de cuentas es un momento de fantasía, en donde el niño inventa cosas y a través de esos inventos desarrolla su imaginación, socialización y todo esto. Cuando el niño termina de jugar y termina ese momento de fantasía, entonces regresa a la realidad. ¿Y qué hay en la realidad? En la realidad continúa abriendo armas y entonces si el contexto social y cultural en donde el niño se desarrolla incluye armas, entonces puede existir el hecho de que el niño no pueda diferenciar lo que es juego de lo que es verdad. Porque no existe, por ejemplo, un niño que juega a ser Iron Man, pues termina de jugar y ya no tiene poderes. Pero un niño en un contexto violento, como puede ser una localidad en donde se den hechos violentos como Culiacán o Sinaloa, pues el niño termina de jugar con las armas de juguete y cuando termina de jugar y voltea a ver su realidad, pues resulta que en la realidad también hay armas, en la realidad también hay hechos violentos. Y si tomamos en cuenta este juego de imitación, pues muchas veces, desgraciadamente, los elementos o las figuras a imitar que tienen que ver con el éxito, el poder, la autoridad, la admiración, tienen que ver con personajes que están desarrollándose o que tienen que ver con la narcocultura, con esta sociedad violenta. Entonces, lo que quiero decir es que por sí mismo, el jugar con armas de juguete no tendría que tener un impacto más allá que ese momento de juego nada más. Pero cuando el contexto sociocultural en la realidad sí incluye también el uso de armas, el uso de figuras de autoridad, de poder, de éxito, entonces el jugar con armas de juguete, el jugar con videojuegos de violencia pudieran ser un reafirmante de la realidad que están viviendo y ahí sí se vuelven un elemento importante en el desarrollo psicoemocional y pudiera ser que sí desarrollara actitudes violentas o actitudes de prepotencia o simplemente normalizar el tener un arma, de juguete o no. ¿Sí? Juan José, sí, creo que va un poco, ayer te decía, fue tema en la mesa de análisis y obviamente no lo explicamos también en los términos psicológicos que tú lo haces, pero sí era más o menos como la percepción que teníamos, algunos comentarios que nos hacían. Depende mucho como el ambiente en el que crezca el menor de edad y nos decían en un comentario, un niño que crezca en un ambiente donde es querido, donde tiene educación, donde tiene alimentación, sus padres trabajan, es decir, no hay un contexto de violencia ni de maltrato, el jugar con este tipo de videojuegos o armas de juguete no lo va a hacer violento. Pero yo decía, si el caldo de cultivo sí involucra estas situaciones de maltrato, de violencia familiar, y le sumas un videojuego, ahí sí le estás aportando un factor, ¿no? Exacto. Y yo lo que decía es, ok, pero entonces no tenemos que minimizarlo y quizá decir, no, es que no importa. O sea, si podemos evitar que ese factor se sume a los caldos de cultivo sociales que existen, pues creo que también sería algo bueno evitar que lleguen estos factores a sumarle a lo ya existente, ¿no? Como los videojuegos o las Por supuesto, es un tema complejo, es un tema que involucra varias disciplinas, la psicología, las leyes, y creo que es tan complejo y que tiene tanto arraigo en el estado o en Culiacán que tendríamos que atacarlo desde todos los frentes posibles, ¿no? A través de la educación, a través de la concientización, no me gusta la palabra, pero tal vez a través de la prohibición o el limitar el acceso a cierto tipo de población a esos elementos que en otros contextos no tendrían mayor significancia, pero aquí sí, el contexto es importante. Crecemos, nos desarrollamos en una sociedad que es violenta y entonces cualquier cosa que apoye o que confirme esa normalización de la violencia, pues creo que tendríamos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Es un tema complejo.
Nos quedamos platicando unos minutitos más Con en gusto. redes sociales. Gracias, Juan José. Despedimos la sección en radio. Nos quedamos con unos minutos más en redes sociales y vamos a ir para que nos siguen en las estaciones de Grupo RSN. Con Maggie Val nos quedamos acá en las redes sociales en vivo. Vamos a Parece Mentira, pero es... Bueno, nos quedamos en las redes sociales. Juan José, gracias por estos minutitos. Preguntarte, yo... Esta discusión, como dices, es muy amplia. Yo digo que es inacabada, o no sé cómo lo vean desde la psicología, si ya podemos decir que ya se llegó a una conclusión, o si siguen haciendo estudios para determinar qué tanto impacto tienen, porque yo la he escuchado desde hace, pues, 20 años que tengo recuerdos, que empecé como a, más bien como a entender este impacto, y yo decía... lo recuerdo mucho un documental que hizo Michael Moore sobre la masacre en Columbine en Estados Unidos. Y una parte del documental sí hablaba sobre que los padres de familia, tristemente de las víctimas de la masacre, le echaban la culpa a Marilyn Manson, ¿no? A los videojuegos violentos desde 1999, 2000, que estaba esta discusión. No sé si al 2025, ya desde la psicología, se haya llegado a una conclusión o siga todavía en vías de estudios, o que quizá no haya una sola respuesta para esta pregunta. Yo un poco preparándome para el tema de hoy, anoche me puse a buscar investigaciones validadas, científicas, acerca de este impacto, y encontré precisamente eso, que no hay un impacto per se en el desarrollo psicoemocional. El solo hecho de jugar un juego que incluya violencia, o el solo hecho de jugar con armas de juguete, por sí solo, no implica el hecho de que el niño pueda desarrollar actos de violencia, siempre y cuando exista un diferenciador entre esto es realidad y esto es fantasía. Cuando el niño termina de jugar ese acto violento y tiene la oportunidad de integrarse a una dinámica familiar, cultural o social de su localidad, en donde existe el respeto, existe el cumplimiento de normas, una buena cohesión social, entonces el juego violento o el juego con armas de juguete se quedará solamente en el hay un límite, ¿no? Una línea que hay una línea que el niño inconscientemente aprende que existe, y entonces sabe que esto es juego y sabe que esto es realidad. Por ejemplo, ayer recordaba yo una escena de Toy Story 1, en donde Andy, el niño, está jugando con una arma de juguete, con un caballito de palo, y es parte del desarrollo psicoemocional. Termina el momento de juego y esa arma deja de existir para el niño, ya no está en el contexto normalizado de su sociedad, cosa que desgraciadamente en Culiacán creo que sí puede pasar. Sí, como bien lo comentas, son contextos distintos, ¿no? De lo que pueda ser el propio Estados Unidos, México como país, o Sinaloa, y a fin de cuentas nuestra actitud y nuestras emociones se van moldeando pues por el contexto y por el ambiente en el que estamos. Recuerdo yo cuando Ana Gabriela Guevara quedó campeona en las Olimpiadas, creo, no soy de deportes, pero se le mencionaba a ella como una figura a seguir por el éxito que estaba teniendo. Entonces pasa lo mismo acá. ¿Cuáles son nuestras figuras a seguir en la realidad? Muy bien, vamos a volver. Gracias a Maggie Val por Parece Mentira, pero es verdad. En redes sociales nos quedamos platicando un ratito más con Juan José Díaz, a quien le agradecemos mucho los datos que nos proporcionó. Este tema muy interesante que hablábamos en la sección Psicología y Crecimiento, de el impacto que pueda tener en los menores de edad el jugar con videojuegos o armas de juguete, si los hace violentos o no. Decía Juan José Díaz, depende del propio contexto en el que crezca el menor, y pues si tiene las condiciones para saber diferenciar entre un juego y la realidad. Tema muy interesante. Gracias a Juan José Díaz y a Maggie Val. 8:33 minutos, una pausa, volvemos con más en Línea Directa.